porque es literalmente lo que pasa, se queda para siempre. Entonces, yo elegí para empezar una frase que pusimos en Facebook esta semana, porque me parece una de esas frases que son como un punto álgido y fundamental de lo que es el carácter. Y la frase dice, la coraza es la forma en que se preserva la experiencia infantil como un deterioro del funcionamiento. La voy a repetir. La coraza es la forma en que se preserva la experiencia infantil como un deterioro del funcionamiento. Para mí es una gran frase y la elegí porque el carácter se forma a partir de la coraza. El carácter es como el estilo por el que vamos en la vida, ¿no? La forma en que ah, conocemos a los otros, la forma en que elegimos pareja o no elegimos, la forma en que nos movemos, en que bailamos, en que confiamos o no confiamos. Esa es una forma de decir que es el carácter. ¿Tú qué piensas, Tania? Sí, o sea, el carácter incorpora nuestra manera, la manera en la que nos presentamos al mundo, la manera en la que no nos presentamos al mundo, ¿no? Incorpora también nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir, de percibir, de actuar, está en todos lados, ¿no? Y así como dice Patti, se manifiesta como en la parte más típica de nuestra manera de ser, ¿no? O sea, a veces, si queremos pensar en nuestro carácter, pensemos como en la forma más típica en la que somos, ¿no? Es en la que nos presentamos y la que muchas veces eh, las personas nos dicen, ¿no? O sea, nos suelen decir, ay, eres muy parlanchina o muy tímida o muy iracunda, no sé, ¿no? O sea, incorpora todo eso. Ujú. Mm. Una cosa que es muy difícil es que nuestra sociedad le encanta poner etiquetas Ujú. y que hemos tomado muchas palabras de la patología que se utiliza en la psicoterapia y en la psicología de forma coloquial y entonces decimos, ay, es una histérica, ay, es un narcisista perverso, ay, es que es un masoquista terrible, sin entender qué es eso en realidad y por qué los psicoterapeutas lo hacemos. ¿Qué sentido tiene para un psicoterapeuta decir que alguien es un narcisista perverso o un masoquista o una histérica o una narcisista X, ¿no? Entonces, estas formas coloquiales que la cultura ha ido incorporando en el cotidiano desvirtúan mucho qué es eso en la terapia y qué es eso como una forma de entender cómo alguien en su vida cotidiana, desde antes de nacer, durante el nacimiento y los primeros años, va entendiendo sus momentos de placer, pero también de sufrimiento. Ujú. Y que esta forma de sufrimiento y de entender la vida muy tempranamente, de eh, cómo elaborar o no elaborar ciertas experiencias tempranas, van justamente dando estas formas donde un terapeuta puede decir 30 años más tarde, es un narcisista perverso, le pasa tal y entonces hay que ayudarle de esta y esta forma. Tiene rasgos masoquistas, entonces hay que hacer esto y esto porque no está disfrutando de su vida. En realidad todas esas palabras hablan de un nivel de sufrimiento del ser humano. Y en ese sentido,
hacerlas tan coloquiales en este uso cotidiano, desvirtuamos el sentido que tienen en su origen, como una manera de describir el sufrimiento humano. Entonces, eso querría decir que el carácter tiene una parte del sufrimiento que ha tenido esa persona y que le ha dado ese estilo de respuesta. Con una función, ¿no? Que es Claro, reducir el estrés y la ansiedad, ¿no? Ante el sufrimiento, o sea, el carácter se forma como una manera de poder enfrentar ese sufrimiento, ese malestar. Y pues si lo pensamos así, en nuestra condición humana, desde que nacemos vamos enfrentando distintas adversidades, distintos, el estrés es imposible que una persona no lo tenga y desde ahí es como va tomando esta forma, esta manera de estar, es como una organización que toma a toda la persona. Ujú. Reich, que es el fundador de la ergoterapia y que tiene un libro que se llama El análisis del carácter, justamente, habla cómo en un momento él pensó que lo mejor sería trabajar en la prevención. Es justo en estos primeros años, como para esto que se fija y como dice la frase que les dije al principio, que se preserva como la experiencia infantil como un deterioro del funcionamiento, que ese deterioro del funcionamiento llegue lo más tarde posible. ¿Qué querrá decir esto de la coraza? Es la forma en que se preserva la experiencia infantil como un deterioro del funcionamiento. Entonces, un pequeñito que por razones funcionales de una pareja tiene que ir a una guardería a partir de los 3 meses, 5 meses, 8 meses. Y obviamente no conoces el lugar. Por más amorosas que sean las personas, no son su mamá, su papá, su casa, su cama. Entonces se asusta una y dos y 10 y 20 veces y 100 veces hasta que se habitúa a estar en la guardería y luego se escolariza el resto de su vida. Entonces dice, se preserva la experiencia infantil como un deterioro del funcionamiento. Es decir, que hay algo de su experiencia infantil de asustarse que se va a presentar en su cotidiano a largo plazo cuando tenga 20 y 30 y 40 y 50 años como un deterioro de su funcionamiento. ¿Cuál funcionamiento? Pues, por ejemplo, de su manera de respirar. ¿Cómo será alguien que se asustó tantísimo cuando tenía 90 días de nacido y 95 y 100 y 5 meses y 6 meses y 7 meses? Porque además los bebés no tienen relación del tiempo, y empezó a dejar de respirar como respiraba antes para no estar tan asustado, porque si respiras diferente, pues sientes menos. Y no había que pensarlo, solamente el bebé hace cosas y respira diferente y se duerme o deja de sentir. Entonces, justamente esto. ¿Y cómo será que alguien que tiene 35 años no puede volver a respirar ampliamente, naturalmente, de una manera expansiva, completa? Eso es justo lo que llamamos el carácter. Es una defensa, es como una fachada, el carácter. Son muchas defensas, Son muy muchas, 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 muchas juntas. Ujú. Puestas ahí. Yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer para entender el carácter es primero entender nuestra condición como seres humanos, que primero que, a ver,
somos los mamíferos, de los mamíferos que pues más se tardan en crecer y en madurar, ¿no? Y esto nos pone en una situación muy vulnerable de dependencia con quienes nos cuidan. O sea, si un caballo nace y empieza a caminar, a ponerse en pie a las 4 horas, pues a un ser humano le puede costar más de un año ponerse en dos patas, ¿no? Más Ujú. todo lo demás que implica en la maduración. Por ejemplo, esto que decías de la conciencia del tiempo, Patti, que yo creo que es muy importante, ¿no? O sea, imagínate que esto, un recién nacido que no tiene conciencia del tiempo y le pica el pañal, no tiene la posibilidad de saber que esa incomodidad en un ratito se va a quitar, ¿no? Porque no hay esta conciencia del tiempo. Todavía incluso si le decimos a un niño de 3 años, ay, mañana te llevo al parque, puede que tome sentido, ¿no? El día de mañana. Pero si le dices a ese niño de 3 años, en 2 años se compra una bicicleta, pues va a perder sentido completamente, ¿no? Entonces, imagínate, ¿cuánto tiempo nos tardamos en madurar para poder entender las cosas y enfrentar ese estrés? Y era una de las cosas que Reich decía sobre la manera en cómo enfrentamos las adversidades, ¿no? Luchamos o huimos, usamos mecanismos de defensa como esto, racionalizamos, jerarquizamos, esa es otra. Pero ¿qué pasa cuando ni en nuestra maduración no podemos luchar, no podemos huir, mucho menos usar un mecanismo racional de defensa? Entonces se queda en el cuerpo, la defensa. Decía Reich que era como una escapada al cuerpo. Y esto es algo de lo que está hablando Patti, ¿no? Como el niño tiene que modificar su respiración corporalmente para poder amortiguar el sentimiento. En este caso, en el ejemplo, como dejar de sentir miedo. Y si eso se repite continuamente, imagínense, todos los años que nos tarda, ¿no? Que nos lleva a madurar, pues va tomando una forma de estar. Y una pregunta que me han hecho muchas veces en las formaciones, papás, es, bueno, así le pasó, ¿es para siempre? Entonces, la respuesta es sí y no, o depende. ¿De qué depende? Para siempre sí y no. Es como muy ambiguo. Mm, a Jorge le gustan mucho las neurociencias, entonces depende un poco de lo que llamamos epigenética. Es decir, que el ambiente más tarde pueda tener la posibilidad de brindar al niño la oportunidad de expandirse y contraerse, de moverse, de tener experiencias que eso que sucedió en el principio pierdan fuerza, porque a lo mejor tiene miedo allá y entonces, pero ahora que tiene 4 años, podemos gestionar tal nivel de experiencia donde se puede soltar porque sabe y tiene la certeza de qué va a suceder. Entonces, eso puede hacer que algo se modifique, porque los niños tienen una plasticidad que nosotros no tenemos. De hecho, Reich dice, el carácter se hace los primeros 5, 6, 7 años tal vez de la vida y se confirma cuando inicia la adolescencia, en la adolescencia. Es decir, podemos pensar, yo qué sé, 70% se construye en la primera infancia y se sostiene, y en la adolescencia la otra parte se confirma o se suaviza. Una fantasía frecuente de muchas personas es, ¿cómo hacemos para tener niños sin carácter? O para tener niños sin coraza. Hay que tener niños desacorazados. Y yo les preguntaría, ¿cómo sería tener caracoles sin la conchita? ¿No? O sea, la experiencia sería tan aturdidora porque no tendrían ningún lugar donde retirarse en sí mismos. Entonces la coraza
tiene esta doble juego. Por un lado, permite que la persona pueda defenderse de situaciones reales, dolorosas. Vivimos en ciudades a veces terribles. En México hay una gran violencia, todos lo sabemos, escuchamos las noticias. Entonces, la posibilidad de retirarse un poco, que es como escindirse de la realidad un momento, como irse a otro lado, pues es una parte de la coraza siendo funcional, a beneficio de la persona. O un niño que su mejor amigo se está yendo para siempre de la escuela y le duele muchísimo, pues de vivir su tristeza, pero al ratito poder estar contento, porque hay otro amigo que lo está acompañando ahora. Entonces hay una flexibilidad en la coraza y en ese sentido voy de nuevo, sí, ¿no? El carácter se queda para siempre, sí. El mal funcionamiento, no, no necesariamente. Puede haber niños a los que eduquemos con una parte más flexible, decir que las partes que se fijan lleguen más tarde, sí. ¿Cómo? Pues teniendo maestros, cuidadores, abuelos, tías, padres que digan, ok, metí la pata, a ver, ahora cómo, ¿no? Yo creo que esto que dices es esperanzador, porque pasa mucho que muchas familias llegan, no sé, llegan a la adolescencia y dicen, no, ya todo está perdido, porque, no sé, tienen ciertas dificultades pues, con el carácter de su hija, de su hijo. Y cuando nosotros hablamos de esto, inclusive en la vida adulta, la coraza tiene un movimiento, tiene flexibilidad, pero ¿de qué depende ese movimiento o esa flexibilidad? También va a depender mucho de qué tanto estrés se ha enfrentado esa persona, qué tan temprano se ha estresado, ¿no? O sea, porque lo que sabemos ya ahora con certeza de muchas maneras es que el estrés temprano pues va haciendo corazas más rígidas, estructuras de carácter, digamos, como más difíciles de flexibilizarse, de modificarse. Y yo creo que, bueno, pues eso, ¿no? O sea, pero la parte esperanzadora es que siempre hay una parte en la que la coraza florece, ¿no? O sea, que en la que puede generar como distintos cambios y que va a depender mucho también, pues esto, ¿no? O sea, de la parte histórica de la persona. Ujú. La coraza se hace permeable, vamos a decirlo así. Mm, Se hace suave, como los armadillos. mm, Necesita el armadillo retirarse, se hace trum, se guarda. Se siente seguro, pa, se abre. ujú. No les molesta, les es útil, le permite sentirse a salvo. Y el asunto o el desafío es justo esto, ¿no? Como que a veces el carácter se defiende cuando no tiene que defenderse, está cerrado, ¿no? Es como decimos ahí que es como la parte en la que te entrampa tu propio carácter, ¿no? Entonces a lo mejor una persona que es muy, no sé, muy controladora, podría ser alguien muy funcional siendo un supervisor en su trabajo, esa parte de su carácter puede florecer y puede ser muy funcional, pero le puede entrampar en su vida personal cuando controla cosas de las que no tiene que controlar, ¿no? Y se pierde de la experiencia de contacto o de la experiencia de contacto con los demás y consigo mismo. Bueno, alguien así se pierde, en realidad no es que se pierda, es Bueno, que no tiene la posibilidad de. Eso es lo que hacemos en terapia. Trabajamos con las personas para que eso que es rígido se haga suave. Y para eso que no es posible se haga posible. ujú, Hay
cosas más difíciles, siempre hay cosas difíciles, hay cosas más fáciles, sí, así es. No hay alguien que vino a terapia donde me decía, pero ¿en cuánto tiempo esto va a quitarse? Yo le decía, bueno, a ver, ¿como cuántos años crees que te llevó a hacerlo? Pues como 30. Ah, bueno, pues yo espero que no tome 30 años, pero así como 3 meses, olvídalo, ¿no? Que son construcciones muy viejas. Ujú. El asunto es que siempre hay algo que nos molesta de eso, que es así, ay, otra vez. Seguramente alguna de ustedes han escuchado con que Adriana, todos sus novios son iguales. Siempre le pasa tal. Es de eso que estamos hablando, es un estilo, es una forma. ¿Y cómo le hace Adriana para ir a la fiesta donde no conocía a nadie y escogerse a la persona de nuevo más parecida a los otros 10? Bueno, tenemos nuestras antenitas así como aquí, lo conocido, lo que es útil para esto que ya conozco. A ver, una parte importante que creo que es así, muy bueno que reflexionemos sobre el carácter, es que no siempre es egodistónico, ¿no? O sea, que es esto que dices, que no siempre puedo percibir que algo me molesta, aunque esté siendo disfuncional, no siempre está esa experiencia, aunque siempre está así, ¿no? El asunto es que una parte del carácter, una función de la psicoterapia, es poder llevar justamente a la conciencia esto y o de pronto para las personas, o normalmente eso puede ser el motivo por el que llegas a terapia, ¿no? ¿Me escuchas? Cuando algo empieza a ser, a ver, perdón, es que tengo aquí el volumen. Cuando algo empieza a ser, ya no, que ya no es parte de ti, ¿no? Que te empieza a molestar, pero antes de eso no tienes esa experiencia, tú piensas que tú eres así y así está bien, ¿no? Yo creo que pocas veces se siente que así está bien. Mm. Yo pienso que hay muchas partes de la coraza que son irritativas, no todas, y que uno siente que, ¿y por qué a mis amigos no les enoja eso? Gracias. ¿Y por qué a mí siempre me pasa esto y a los otros no? ¿Y por qué? Estas preguntas de por qué, tú ves a los adolescentes y se lo preguntan. A mí siempre me pasa tal, yo siempre escojo mal, yo siempre me enamoro de la chica que no debía, yo siempre, esto siempre es, ya es un malestar, y es un malestar de hay algo que repito que no me gusta y que no me da una sensación de, wow, qué bien se siente. Ujú. Yo creo que lo que sucede es que nos habituamos a eso y entonces en lugar de decir, ay, porque cada vez que me acerco a un hombre me pongo roja y entonces digo, ah, soy tímida. Entonces lo justifico y ya no quiero pensar en ello. Pues no es que me sienta bien con ser tímida, con decir que soy tímida. Es que es una manera de salir del paso de eso y que los otros digan, ah, es que es tímida, ¿no? De habituarte. Me gustó eso Sí, que dijiste. Exacto, es una habituación que sí, no tiene que ver con el sentir bienestar, sino que te habitúas, te adaptas, ¿no? A esa forma. Ujú. sí, Sí. sí, sí. Pues tenemos media hora hablando. Me encantaría que fueran anotando sus preguntas en el chat o levantando la mano y haciéndolas. Y así podemos ir hilando sus preguntas a lo que vamos platicando. Porque esta idea de un tiempo de preguntas y respuestas, aparte, es un poco difícil en términos de, podríamos profundizar, hilar y no decir, bueno, pues una pregunta y se acabó.
Entonces, ¿alguien tiene hasta ahora alguna pregunta, alguna curiosidad, un comentario sobre algo de lo que hayamos dicho? ¿O somos demasiado confusas como para decir no? Nadie, wow. Pues bueno, hemos hablado un poco de qué es el carácter, también de qué es la coraza. Hemos hablado un poco de qué función tiene, decía Tania, a poder darle al que el niño tenga la experiencia de sentirse protegido. Entonces, que hace sus mecanismos de defensa para no sentir angustia. ¿Mm? Ujú. Ok, para poder pasar por situaciones difíciles. Y son situaciones difíciles sentidas para la persona en sí misma. Porque a lo mejor un par de gemelos, unos gemelos pueden decir, ay, no fue tan difícil, pero para el otro fue muy difícil. ¿Y quién tiene la razón? Los dos, porque la percepción, la posibilidad de explicarse las cosas, percibir las cosas es única. También por eso es difícil esto que decíamos al principio de nombrar, ah, el carácter. Pues ¿cuántos tipos de carácter hay? 5, 7, 10, 100, 100 millones, en términos de que, pues de que somos únicos, somos combinaciones únicas. Y sí, los psicólogos y los terapeutas utilizamos ciertas palabras para ciertas cosas, pero no son determinantes. Son, diría yo, descriptivas de una situación observable en este momento de la vida. Ah, mira, le pasa tal, oh, es así, ¿no? Ah, tiene un funcionamiento ahorita histérico. Ah, ok. ¿Y cómo se formó eso? Ah, pues cuando tenía 3 años, porque bla, 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 bla. Ok. Cuando tenía 4 años, le pasó esto. Ok. Entonces eso le dio un estilo de ver el mundo. Mm. Pero no quita que esa forma de ver el mundo incluye una parte de sufrimiento. Y eso es algo que les pasa mucho a los papás. Los papás, sobre todo ahora los papás jóvenes, no quieren que sus hijos sufran. Y entonces son intolerables al llanto, son intolerables a los berrinches, son intolerables a las risas muy fuertes. Es decir, hay como una pretensión del niño feliz que va de la mano del niño perfecto. Entonces el niño tiene que tener una vida feliz, entonces el niño quiere el clip, no sé, quiere este clip. La mamá dice, ay, es peligroso, pero si no se lo doy, llora. ¿Qué hago? Bueno, le voy a poner una cadenita y a ver, te lo presto, pero ten el clip, ¿no? Lo que va a decir, no, no puedes tener clip, olvídalo. Va a llorar, no es un trauma, pero esa es esta generación donde los papás quieren que sus hijos sean felices a toda costa y piensan que la felicidad excluye el llanto, la ansiedad, la angustia, el miedo, la furia, todas las otras emociones. Es como yo lo observo, por lo menos. Y además sucede mucho como pensar que el no límite, a esto que te refieres de no trauma, o sea,
si no lo frustró tanto, entonces no se va a traumar, ¿no? Y no se dan cuenta que esto también toma una forma de estar en el mundo que es peligrosísima, ¿no? O sea, no tener la noción de límite, que haya algo que te diga, ¿no? Que no todo es posible. Entonces, no reconoces, son personas que después se configura como una forma de estar en la que es muy difícil empatizar, en la que, bueno, por decir lo mínimo, ¿no? Porque se pueden configurar más cosas, ¿no? Adicciones, en fin, ¿no? Pero sí es una tendencia, yo creo que esta tendencia, como dices, Patti, en los padres y las madres jóvenes, tiene que ver que fuimos criados con una educación más autoritaria y ahora hay como una confusión, ¿no? O sea, es como si nos hubiéramos ido como al otro extremo y cada vez estamos viendo, sí, niñas y niños con muchos problemas de límites. de muchas cosas. Pero fíjate, yo tengo 63 años, tú, Tania, tienes, 41. ya hay una diferencia de generación. Ujú, Las personas que tienen 25 años ahora, ya es otra generación. Entonces la crianza va a ser muy diferente. Va a haber personas en todas las generaciones que tuvieron una educación ah, muy rígida, pero históricamente va a haber pocas personas en las generaciones, en mi generación o en las de arriba, que hayan tenido una educación muy libertaria. ujú, Eso viene con las generaciones debajo de los baby boomers, ¿no? ujú, Después de la guerra de Vietnam, los hippies, peace and love y todo esto como una manera de búsqueda, pero con la dificultad de pensar en la resolución de los problemas prácticos de la vida para los que siguen, ujú. o al menos es igual, es como yo lo observo. Yo no sé las otras personas que están aquí si lo piensan igual o no, porque hasta el día de hoy hay colegios que son Ujú, muy severos, muy rígidos y papás que son muy rígidos. ujú. Fíjate que esto de pensar en el carácter y el inicio de la vida y reflexionar sobre cómo están, como decía una antropóloga, Mead, Margaret Mead, Ujú. ella decía, ¿quieres conocer a una sociedad? Fíjate cómo trata a los niños, cómo cuida de los niños, ¿no? Entonces, cuál va a ser la estructura de carácter, ¿no? O sea, siendo como es la tendencia en la crianza, en los cuidados, que ahora hay una crianza como también muy escindida del cuerpo, llena de tecnología, de aparatos, ¿no? Que vemos bebés al año y medio, 2 años con el celular, con más de 3 horas en la televisión y pues muchas cosas preocupantes que tienen que ver justamente con la falta de contacto, ¿no? Con el cuerpo y relacional, ¿no? O sea, ya no hay tantos niños jugando en la calle ni hay espacios para que las niñas y los niños socialicen, que es súper importante. Sí, pero en nuestro país, yo insisto, lo dije hace rato, tenemos ciudades no solamente saturadas, sino además muy violentas. Ujú, Entonces, no hay espacios en la calle para que los niños jueguen, aunque hubiera, en este país es muy difícil porque hay mucha violencia. Entonces, yo sí iba a la escuela sola, iba a pie, estaba a 2 cuadras de mi casa y no solamente yo, iban muchos niños a pie cuando tenemos 10 años, 11 años, 12 años, sin ningún problema y luego iba a la secundaria en bicicleta. Ahora es ujú, el volumen de niños que hacen eso, pues no sé dónde, ¿no? ujú, ¿Dónde hay esta seguridad de que puedes caminar 2 cuadras, 6 cuadras, 10 cuadras con seguridad a la escuela?
o al parque y estar seguro. Entonces, esto que hablábamos de que un niño o una niña que tienen 60 días, 90 días, 100 días y van a la guardería y tienen una experiencia de inseguridad muy grande porque aunque sean súper amorosas las personas que están en la guardería y sea una guardería hermosísima, eso no quiere decir que el niño no tenga una experiencia de terror porque no son ni sus papás y sabe cuánto tiempo va a estar en ese espacio que desconoce. Entonces, los espacios públicos para los niños pasan por ahí también. Ujú. Jorge, ¿quieres decir algo? Sí, una inquietud que surge ahorita al escucharlas y probablemente sea esto, algo que otras personas que nos acompañan estén pensando. Si entendemos todo esto de cómo se forma el carácter y la relación que tiene con la coraza y cómo es que las experiencias tempranas a nivel cuerpo, a nivel sistema nervioso y a nivel relacional dejan una pauta que forman el carácter y cómo el individuo va a crecer y se va a relacionar en un futuro. Esto, por lo tanto, nos pone en una posición donde los adultos que crecimos con una coraza y que la desarrollamos en nuestro carácter, vamos a ser padres de esos pequeños que van a empezar a formar su coraza en esa edad temprana, en estos 3, 5, 7 años que Reija hablaba y como decías, Patti, se consolida hacia la adolescencia. Pero entonces, a lo mejor es una pregunta para ambas, ¿cómo interactúan o qué sucede en esta interacción de ambas corazas? De un bebé, un mamífero humano pequeñito, con la de un adulto que ya tiene a lo mejor una coraza tal vez más rígida o menos consistente. ¿Qué sucede? Bueno, seguro el adulto tiene una coraza rígida, a menos que haya ido sistemáticamente a terapia con harta enjundia, diría yo, para ablandarse un poco. Sí. Y entonces el bebé no tiene coraza cuando nace, pero se va a encontrar con estos padres que ya tienen una dificultad de estar, ya tienen una dificultad de establecer contacto. Entonces, bueno, yo pongo el ejemplo de la guardería porque es como muy obvio que un bebé que va a un lugar con extraños, lo que necesita hacer es ponerse tieso. Pero si mi papá o mi mamá me abrazan y no se pueden relajar si no están duros, o mi mamá me da de comer y cada vez que me da de comer me limpia la boca una y otra y otra y otra y otra y otra vez porque no puede dejar de hacerlo, pues obviamente que eso participa de la construcción de el carácter, la coraza, las formas de esta persona que no tiene recursos para decir, oye, déjame en paz, ¿no? Ni siquiera he terminado de comer y ya quieres que otra vez limpiarme la cara, ¿qué te pasa, no? O Ujú. estoy comiendo y me quitas el pecho o el biberón, así como ya, así como, ¿por qué? Oye, ey, 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 no he terminado, ¿no? Porque, por ejemplo, hay mucho estas modas de, vas a amamantar a tu hijo 5 minutos de este pecho, le sacas el aire y 5 minutos de este pecho y, ¿por qué? ¿Por qué haríamos eso? Es como si a alguien le dicen, a ver, toma tu sopa y de repente suena un timbre ¡prim! Y te quitan el plato, ¿no? ¿Y por qué? Ah, porque tu tiempo era 2 minutos de sopa, ¿no? Qué, qué ilógico suena cuando lo dices así, ¿no? Pero qué práctica más habitual es hacer eso con los bebés. O por no decir el control de esfínteres, ¿no? Que un día el adulto decide, hoy se me ocurre que vas a hacer pipí y caca en el excusado. A mí se me ocurre, ¿no? Entonces, hacemos más como un entrenamiento, como si fuera un animal, como si tú le enseñas a un perro, aquí tienes que hacer, acá afuera, ¿no? Y no lo vemos como un proceso madurativo, o sea, Ujú. estamos desconectados de esos procesos madurativos y hacemos, pues queremos adiestrar, ¿no? Ujú. Sí,
Y esto que dices, Jorge, o sea, es inevitable, como dice Patti, ¿no? O sea, es una fantasía pensar que tu coraza no va a influir como madre, padre, educador, cuando estás al cuidado de una criatura. O sea, evidentemente siempre va a influir. El asunto es que tengas la capacidad de poder trabajar con con tus propios bloqueos, ¿no? O sea, con tu armadura, que puedas ser consciente y que puedas crear como esa flexibilidad para quitar los obstáculos para que tu hijo crezca lo más flexible posible, ¿no? Lo menos defensivo posible. Sí, conocerte lo más posible. Ujú. Decir, ya me está pasando tal, me tengo que retirar un momento, ¿no? Para mí es muy importante como que saber que madres, padres, educadores, eh, médicos, enfermeras, puedan conocer del desarrollo, saber, o sea, siento que hay también hay una parte como habituada de malas praxis que ya se han hecho así como, es lo normal y es lo bueno y es lo que se tiene que hacer, ¿no? Y a veces en el desconocimiento y en la falta bueno, y la acción de la armadura que no impide como esa empatía y esa capacidad de sintonizarte realmente con las necesidades de la criatura, pues es lo que va impidiendo pues que cada vez que ese proceso sea más fácil, ¿no? Es que sí hay información. Todas esas formaciones que dices, la gente tiene información, pero tiene una visión mecanicista del desarrollo, Exacto. no evolucionista, es totalmente mecanicista. Y entonces, la domesticación del cachorro humano, que es la búsqueda, se da de una forma de 1, 2, 3, 4. Siguiente página. 1, 2, 3, 4. Inciso A. Tiene que a tal hora hacer tal. Tiene que tal mes hacer tal. Y no nos preguntamos, mira, está pasando de otra forma. Tendríamos que preguntarnos por qué no es pegado a lo que dice el libro. En, pues tal vez no, más bien decir, qué curioso. Mira, este bebé lo hace así, este lo hace así, este lo hace así. Ok, entonces no es que todos los bebés a los 5 meses se sienten, no. Debería de preocuparme, ¿por qué? Porque lo dice el libro, porque no tal, porque sí tal, ¿cuándo debería de preocuparme? Esa es una serie de preguntas donde, por supuesto, todas estas personas que tienen estas formaciones que mencionaste, tener una visión mecanicista Ujú, les protege de su sensibilidad, por un lado, de sus emociones propias, les protege de tener que investigar cómo es para cada niño diferente y de tener que decir, creo que sí, necesitas ir a ver un neurólogo y no todo niño que no se sienta a los 5 meses necesita ver un neurólogo. Entonces, muchas personas se sienten protegidas por esta información que está en el rango de lo mecanicista porque no hay una curiosidad de decir por qué este sí y este no, y cuándo sí, cómo es diferente y hacia dónde va y pa. ujú, Digo, todos los que hacen estas profesiones han oído de los hitos del desarrollo, ¿no? ujú. 5 meses sentarse, tantos meses gatear, tantos meses pararse. Y si sucedió antes, está mal. Y si sucedió después, está mal. Ujú. Y eso al final de cuentas interrumpe la capacidad de autorregularse, ¿no? O sea, cuando tú estás recibiendo cuidados mecanicistas, ¿no? También a veces siento que gran parte de nuestro trabajo cuando orientamos alguna parte de crianza es bajar la angustia a las mamás y a los papás, la angustia que les mete el mismo sistema, ¿no? De esto está mal, esto está bien. Y que en ese querer hacer bien las cosas también, ¿no? Sigue interrumpiéndose como esta capacidad de autorregularse, pues como dices, de conectarse con el momento
y del niño, de la familia, del contexto. Sí, pocas personas le dicen al niño que se le murió su pollito, o su perrito, o cualquier, su ratón, ¿no? Sí, llora, está bien llorar, es muy triste que se muera, ¿no? Ven, te abrazo. ¿Quieres o quieres estar solo? Si no es como, no llores, mi amor, te vamos a comprar otro, ¿no? Que es como, hmm, qué extraño, ¿no? O sea, puedes tener una vida, se muere, cómprame otra, ¿no? Como los juegos. Y no pensamos, y como además no sientas tristeza, tu emoción está incorrecta. O la clásica, bueno, esto, ¿no? No llores, o el famoso tiempo fuera, que yo todavía veo que hay varias familias que lo usan como hasta que te calmes, vienes, ¿no? Y luego llegan a la adolescencia, les pasa alguna emoción intensa y se van a su cuarto, corren y los papás se preguntan, ¿por qué? ¿Por qué se van, no? Pues claro, o sea, están acostumbrados a este corte de cuando me está pasando algo intenso, tengo que salir, tengo que irme, ¿no? Bueno, por decir un ejemplo de muchísimos. Pero bueno, yo me gustaría escucharles también en qué andan, qué piensan. Am, ¿Esto tiene sentido para Comentarios, ustedes? Comentarios. dudas, comentarios, dudas. Mariana, Ay. Hola, yo quería comentar justo estos días, bueno, me acordé de la lectura de Los niños del futuro y creo que algo que se me quedó muy, muy grabado fue cuando un niño prendía los cerillos y que podría verse como si es una travesura o el niño está siendo como rebelde o así, pero como Reich o como la observación de Reich era que con eso él tenía como una excitación de su sistema vegetativo, ¿no? Y como, bueno, como que se me hace interesante justo la perspectiva de Reich de observar, no juzgar, ¿no? No juzgar algo conductual, sino la función de la conducta, ¿no? O sea, ¿por qué el niño está haciendo esto? ¿Para qué, no? En esta gestión de su adaptación con el ambiente y así. Entonces, como que, bueno, como para mí se me hace un plus de la visión reichiana, ¿no? Que no es, ay, pues es travieso y trátalo desde la conducta, ¿no? O desde la rebeldía, yo qué sé, ¿no? Como eso, quería comentar. yo creo que es lo más difícil, aprender a observar. Por lo menos he observado en las generaciones de terapeutas que hemos formado, lo más difícil es aprender a observar, estar ahí, estar ahí, estar ahí, poder ir nombrando las cosas, ¿no? Sin decir está bien o está mal. Y con bebés, o sea, todavía es como, pues más, ¿no? Porque influye mucho estas interpretaciones que damos y que además pueden ser mucho de la base del apego, ¿no? O sea, eso que tú piensas o interpretas que el niño está sintiendo o haciendo. No sé, por ejemplo, podemos observar a un bebé de 2 años agarrar algún material y estarlo azotando, ¿no? En el piso y entonces inmediatamente dicen, ah, es que está enojado. Pero no, ¿no? O sea, las niñas y los niños se regulan también en el juego y a veces simplemente es parte también de la exploración, de la fuerza, de la afirmación, etcétera, ¿no? Del sonido. El sonido, o sea, ¿cómo observamos? Observamos desde nuestro carácter, desde nuestra coraza. No puedes hacerlo desde otro lado. No hay Es como forma. unos lentes que traemos y a través de ellos vemos el mundo y lo interpretamos, percibimos, sentimos, actuamos desde ahí.
¿Quién más quiere comentar algo? Guadalupe, Mónica. Digo, porque las veo, a las demás no las veo. Bueno, me gustaría como platicar un poquito de esta experiencia que ahora estoy viviendo, ¿no? Como madre. Mi pequeño tiene 3 años. Recuerdo que pues desde antes de Soy yo, socorro. el de No, ecología infantil. Mónica, se corta tu, Perdón, tu sí está un audio. poco mal Sí, te perdemos. mi audio. Nos quedamos en que tu niño tiene 3 años. Sí, no sé si me escucho ya mejor. ¿Sí? A ver, voy a salir mejor aquí. Y, y bueno, recuerdo mucho las lecturas de este libro de ecología infantil. Y bueno, no sé, tienes razón en esa parte, ¿no? Que comentaban de cómo quisiera que mi hijo no se acorazara, no tuviera como tan fuerte esa tensión en su cuerpo, que viviera con esos bloqueos corporales. Yo creo, recuerdo haber tenido una infancia, pues, pues buena, la verdad no me quejo, pero sí de repente un poco ausente de mis padres, ¿no? Y creo que en esa parte fue como en la donde yo, pues, como que enfoqué más mi atención en creer que él sí estaba presente, o estando presente puedo hacer que mi hijo no, no sé, pues como comentabas, ¿no? Que fuera más feliz, que fuera, eh, no sé. Y es difícil de repente como, no sé, no caer en la moral de está bien lo que estoy haciendo, está mal, y de repente ya me vi diciéndole, ya no llores, por favor, ya cálmate, respira, y de no saber cómo regular esa parte de él, ¿no? Lo veo cuando llega a tener algún berrinche que empieza así a llorar con tanto sentimiento y yo me veo en mí tratando como de regularme primero para pues no caer en decirle cállate, no llores. Y es difícil porque no sé cómo se hace, o sea, no sé, mm, platico con mis papás y me decían, es que ustedes no eran así, tú no llorabas, tú no así, ¿no? No sé si no lo recuerdan o se lo perdieron porque se la pasaron trabajando, entonces como que no encuentro así como una referencia y trato de hacerlo desde la autorregulación de mi parte hacia él y sí es como un poquito complicado. Ahorita que hablaban del carácter, este, bueno, decir que es imposible que no formen como una coraza, ¿no? Pero que esta coraza sea flexible y no sé si la coraza, o bueno, esta parte del carácter más bien, también yo creo que es lo que va determinando eh, pues su personalidad tal vez en la adolescencia y, y no sé si el hecho de tenerlos a los niños, porque lo veo con mi hijito y de repente cuando vamos con otros compañeritos y verlos a ellos jugando no sé, en un jardín y ellos tan naturales, tan espontáneos, de hacer que eso no se pierda y cómo lograr, bueno, que tanto en una escuela, ¿no? O sea, querer que hasta en una escuela puedan tener ese espíritu de libertad y de repente chocar con un sistema que, bueno, que es difícil encontrar de repente esa libertad y de repente encuentras escuelas muy bonitas que está súper padre la locación y todo, pero muy caras, como, como de privilegio, ¿no? De poder tener a tu hijito en una parte así, pero ya es un privilegio que puedas, o sea, ya terminó tu parte porque ahora pues tienes que escolarizarlo, ¿no? O a lo mejor como que integrarlo a la sociedad.
pero cómo hacerlo de repente, si es como desde un privilegio, ¿no? Es un poco difícil para mí entender esta parte o sobrellevarlo y no, bueno, no sé si me expliqué un poco. Y Sí, bueno, es sí te esa. explicas. Y bueno, y trato y sigo intentando, ¿no? Pues le digo a una amiga, él es como mi espejo, él me está ayudando a mí primero a regularme y ahora él de repente, no sé, que ya llegó y me hizo así, me dio un manotazo y yo así como que entre mí, ¿por qué me pegas? Y, y, y no sé cómo hasta si enojarme, si a ponerme triste, si decirle, ¿por qué haces eso? Eso está mal y si es algo natural. Y me ve y me dice, ya, mamá, calma, calma, mamá, calma. Y digo, bueno, al menos creo que ya sabe que, que es la calma, ¿no? Que hay una respiración. Cuando se cae muy fuerte, pues veo que, no sé, pues respira y me dice, estoy bien, mamá, estoy bien, ¿no? Y lo veo tan chiquito, de 3 años, y digo, bueno, no sé, ojalá y esté haciendo un buen trabajo, ojalá y cuando llegue el momento de que él pueda ir a su escuelita o a convivir con más niños pueda como continuar con ese proceso que ya hemos estado aquí trabajando y bueno, pues que no se acoraje tanto, que no sea tan difícil él su adolescencia, no sé, quisiera. Bueno, gracias. Ujú. Todos nos acorazamos. El asunto es que tenga una coraza flexible. Ese es el asunto. Y la autorregulación pasa por muchas cosas. Tú no puedes hacer que él se regule cuando tú quieres. Si un niño está medio berrinche, las mamás quieren que, bueno, ya, 3 minutos de rabia y ya, ya, que se calme. Pero tiene una furia inmensa. Entonces, ¿cómo permitir la expresión emocional sin que eso implique dañar a nadie? Esa es una gran pregunta para los papás. ¿Cómo ah, enseñar a los niños que no son la alegría de su casa ni la felicidad de sus mamás? Que la felicidad de sus mamás y sus papás es problema de sus mamás y sus papás, que ellos deberían de ser la alegría de sí mismos. Entonces es difícil, requiere sí como una constancia de estarse revisando y estar ahí. Y Mónica, todos los papás se equivocan, todos, 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 todos. Yo sé que el anhelo es, ojalá y no hiciera cosas. Todos los niños se van a acorazar, sí, el asunto es ayudarles a ser muy flexibles, a entender, a expresar emocionalmente. El objetivo es que los niños puedan expresarse emocionalmente, no que no se acoracen. Ujú. Que pueda hacer su berrinche, que tú puedas decir, "Ah, bueno, aquí estoy, te acompaño en tu rabia, mira, aquí tienes unos cojines, aquí estoy. Entiendo que estés enojado, sí, yo también estaría furiosa si mi mamá me hubiera hecho esto que te acabo de hacer. O tú quieres ir ahorita a comprar un helado y no va a suceder, no va a pasar. Entiendo que estés furioso y es un límite y puede enfurecer. Pues sí, ¿eso lo va a traumar? No. Ujú. Entonces yo creo que confundimos las cosas. ¿Qué es traumático? ¿Qué es regulado? ¿Qué es la coraza de los papás, el carácter de los papás? ¿Qué es lo que le va sucediendo al niño y cómo ayudarle a mejorarlo?
Son muchas partes, muchas cosas. Y hay que partir el pastel de las preocupaciones, porque son muchísimas las preocupaciones y nos pueden abrumar un montón, ¿no? Entonces, es día a día, momento a momento, dependerá mucho el momento en el que estén, o sea, depende, ¿no? Cada situación es distinta y lo mejor es no pensar que si tú resuelves una situación de una manera, no pensar como en el futuro, todo su futuro, ¿no? De si apenas es solo una situación, ¿no? Y cuando se vuelve a presentar, las cosas son como un carrusel, ¿no? Entonces se vuelven a presentar y tenemos oportunidad para construir ese continuum. Además, los papás o las mamás nunca dicen, ay, ayer tuvimos un día increíble, eso lo va a hacer sentir más pleno, sino Ah, solamente hablan de las frustraciones que tienen. Fue horrible, estoy preocupadísimo. No, nunca dicen, fue padrísimo, estoy tan contenta, ¿no? Hoy nos fue muy bien, fue un día muy bueno. Aprendimos tal, compartimos tal, se puso triste por esto, lo pude acompañar, estuvo rabioso por esto, lo pude acompañar, yo estaba rabiosa por tal, le pedí que me diera unos minutos, le expliqué que estaba rabiosa y que prefería estar en una cierta distancia por un rato, fue un súper día. ¿quién más? ¿Alguien más tiene algún comentario? Yo las escucho y se me hace muy interesante todo lo que están diciendo, pero se me hace muy complejo o no entiendo, no logro en explicar, yo creo. Pues ahorita que hablan de las generaciones, ¿no? Cómo va cambiando de acuerdo a las edades la población, la forma de tratar a los niños. Yo trabajé en preescolar. Mm. Entonces yo lo que vi últimamente que hay muchas mamás jóvenes y yo las sentía muy carentes de afecto. Y ahora sus hijos, pues yo los veía también igual, o sea, veía así como que una niña cuidando a otro niño y yo digo, bueno, ¿qué está pasando? ¿Cómo explicarles? ¿Cómo hacerlas comprender Ujú. de cómo está tratando a ese niño, ¿no? Porque yo digo, así como ellos buscan el afecto, también los niños buscan el afecto porque no tienen, o sea, están, cada quien está entretenido en su mundo, que digo, bueno, ¿cómo explicarlo? De que se supone que son adultas, pero bueno, no ni tan adultas, porque también eran chicas muy jovencitas, menores de 20, 25 años. Y entonces, muchas que pues yo digo, no han vivido una vida y ya tienen un hijo, a tantas situaciones a las que se enfrentan. Entonces digo, es toda una población esquizoide o encendida y está creándose otra población así igual. O sea, no sé, no logro entenderlo o decirlo o explicarlo. Mm. Entonces, bueno, no sé, también no sé si me doy a entender. O sea, yo veo tanta carencia de afecto y tantas necesidades en los niños pequeños, porque digo, pues sí es importante, yo sé que es importante, pues lo que se les da, se les transmite, se les enseña la forma en cómo, ahorita que ser como profesional o como maestro, se le ve, ¿no? Y entonces cómo los niños se acercan a uno y lo abrazan, cuentan sus historias, su forma de vida. Entonces digo, pues se me hace muy complejo, muy difícil todo esto, nada más. Y, y sí es muy complejo, porque no somos personas en relación a nuestra familia, sino está el marco social
donde nos movemos, y hay estos momentos históricos que cambia de generación en generación. Digo, no es gratuito que digan, esta es la generación tal, esta es la generación tal. O sea, hay cambios notables a través de los años. Y hace, híjole, yo creo que como 20 años platicábamos varios colegas como Ray dice en su libro El análisis de carácter, esto de yo ahorita nombro estos caracteres, lo escribe en el 39, pero yo creo que en 50 años va a haber otros, ¿no? Ya veremos. No hemos nombrado otros, pero sí hemos visto un cambio en la población, una dificultad con la sensibilidad, con establecer contacto, con ser cuidadoso con el otro, con ser agradecido con el otro, con una serie de cosas que te hacen tener una experiencia más ruda, básicamente. El otro día una profesora me decía, es que un niño de quinto vino así con el dedo a decirme, es que te exijo que tú bla, 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 ¿no? En una primaria aquí en Coyoacán, la primaria de la SEP. ¿Por qué es mi derecho que tú bla, 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 bla? Y decía, con tal rudeza y gritos y tal violencia, que decía, ¿a qué horas pasó esto, no? Y era un niño que, por la razón que sea, que podemos pensar en descuido parental, nunca hace sus tareas. Y la profesora le decía, es que estás muy mal porque están a punto de terminar, ¿no? Realmente estás muy mal. En este momento tú deberías de saber una serie de cosas. Y entonces la reacción del niño, en lugar de decir, ¿cómo le hago? Fue como de atacarla de una manera tan violenta que si yo pienso en mi generación, no recuerdo haber tenido noticias de nadie que hubiera atacado a un profesor porque el profesor le dijera, oye, realmente estás muy mal, no estás entregando nada en el año, ¿no? Entonces, eso es generacional. Y no es solamente el niño o su familia, es algo más amplio. Por eso es importante tomarnos muy en serio esto de hacer prevención. O Ujú. sea, porque realmente las estructuras de carácter, pues cada vez sí hay más violencia, como dices, Pati, más falta de contacto, más falta de empatía, sensibilidad. Estamos Sí, viendo muchos problemas. el problema aquí, por ejemplo, no es de la profesora, es de qué está hablando el niño cuando está diciendo todo esto. De esta gran dificultad de decir, híjole, maestra, es que me muero de flojera. No, es que sabe que en mi casa no se puede estudiar. No, es que no he entendido nada, ¿no? Lo que sea. Justo hace rato, muy al principio, decía, es que nos queda, ¿no? Sino huir, ¿no? O atacar, que es un nivel muy primario mamífero, donde todas las otras posibilidades se pierden. Ujú, Negociar. ujú. Pues tiene que ver con esto, ¿no? O sea, el hacer, es que el carácter nos impide tocar con esos sentimientos más profundos o más naturales, ¿será? No sé, no naturales. La- yo diría la coraza rígida. O cuando muy temprano tenemos que cindirnos. Ujú, Entonces, ¡tum!
que también hablamos de eso muy al principio, ¿no? Los niños que muy temprano están con la niñera teléfono o la niñera iPad o la niñera pantalla, la pantalla que sea muy temprano. Tú hablabas de 2 años, 3 años, pues yo he visto bebés con su pantallita aquí de 6 meses, ¿no? Entonces es muy tremendo lo que está pasando como sociedad. Y Modesta, María Teresa, Andrea, Dulce, Alejandra, Ruth, cuéntenos dónde están, qué piensan, si tienen preguntas, si tienen comentarios. Sí, Alejandra, Hola, buenas noches. Solo quería, me parece muy interesante lo que están hablando. ¿Sí se escucha? sí, Ya hay bastantes personas adentro. creo que Andrea, tienes abierto tu micrófono. Andrea, ¿por qué no cierras los otros? Gracias. Sí, Alejandra. Bueno, a mí me parece muy interesante. Yo ahorita estoy releyendo el análisis de carácter Ujú. y ahorita con todo lo que están abordando, me parecería importante aportar esta cita, ¿no? Y que dice, el primero y más importante lugar de reproducción del orden social es la familia patriarcal. Esta crea en los niños una estructura de carácter que les hace susceptibles a las influencias posteriores de un orden autoritario, que tiene que ver con lo que preguntaba un poco, me parece el compañero Jorge, no me acuerdo muy bien el nombre, pero ¿qué sucede si o sea, esa es mi duda, ¿qué sucede cuando un niño podemos cuidar un poquito esa formación de coraza, pero pues que se va a enfrentar a todo un orden social? O sea, que más o menos era como la pregunta, ¿no? O sea, nosotros como padres cuidadores, digo, en mi caso, por ejemplo, yo tengo una hija de 19 años ya y tengo otra chiquita de 3, entonces estoy muy involucrada en eso, pero sí me he enfrentado a la dificultad que ya conlleva, por ejemplo, pues luego el enfrentar justo como estaban considerando la educación, ¿no? Y entonces, en este caso dice, el papel desempeñado por la educación sexual dentro de la totalidad del sistema educativo muestra que se trata principalmente de intereses y energías libidinales mediante los cuales tiene lugar el anclaje del orden social autoritario. O sea que esa parte se va a reformular o se va a recrear de acuerdo al nivel de represión y que es lo que estaban considerando, ¿no? O sea que ahorita, desde mi punto de vista, yo considero que el nivel de neurosis pues ya es diferente. Justamente parecería más libertinaje, digamos, o más libertad en el asunto sexual, pero la represión es mucho más intensa. O sea, Es más sutil. proporcionalmente. Exacto, pero más La intensa. represión es mucho más sutil, porque ahora hay mucha información en Internet y eso crea la fantasía de que hay libertad sexual. Yo tengo muchos amigos, conozco dos de muchísimos que han ido a RAI, tienen una postura aparentemente libertaria sexualmente, que llegando sus hijos a los 11, 12, 13 años les explicaron y les dijeron, aquí hay una caja de condones en el baño, utilízalos cuando quiera, tienes la libertad de traer a tu compañero o compañera sexual a la casa, avísanos para no hacer ruido, para tal, este, es, en tanto las personas no se trabajen lo suficiente, no es una postura hacia afuera. Yo conozco N cantidades de personas que se sienten súper revolucionarias, pero a la hora de que se trata de la sexualidad de sus hijos, esa es otra cosa. Esa es otra cosa. Y ah, lo primero, te diría, si has leído Los Niños del Futuro, de lo que Ray insiste una y otra vez, primero te tienes que revisar a ti mismo.
Y no es suficiente una vez, ni un año de terapia, si no es algo constante. Y tienes que saber que vas a enfrentarte a tus límites en la crianza, siempre. No es posible criar niños sin coraza en esta realidad en la que vivimos. Entonces, ¿qué es lo que entendemos? Lo que entendemos es que sucede un poco más tarde. Pero yo no conozco ninguna mamá que de pronto no esté cansada y diga, ya, toma el bebé y ya, por favor, me quiero dormir. O sea, ya no puedo más. Es decir, hay una idealización de qué es, cómo es y de qué es posible y cómo sí sucede. Entonces, partir de la idea de que yo voy a trabajar para que mi hijo no se acorace o mi hija no se acorace, no es el asunto. El asunto es cómo trabajas para tener un contacto genuino con tu hija o hijo desde el principio y atender sus necesidades emocionales. Ese es el punto. Y cómo permites la expresión emocional y la sostienes cuando es correcta. Y cuando sabes que hay algo que se está tomando caminos raros. Por ejemplo, un niño que va y muerde al otro porque sí, ya hay algo que está enrarecido. Entonces, ¿cómo aprendes a observar? Y cómo dices, ok, y vas. ¿Cómo enseñas la sexualidad de tal forma que el niño sepa que su cuerpo es su lugar de habitar en este planeta? No hay otro lugar, es su cuerpo. Que tiene derecho sobre su cuerpo y que tiene derecho a compartirlo con otros niños a veces, que eso también es algo que irrita mucho a los papás. A veces hay papás al revés que lo fuerzan. Entonces, a ver, empujémoslos y dejémoslos solos para que algo suceda. O sea, como hay cosas como raras, enrarecidas en estos términos. ¿Y cómo vas enseñándole que este templo, que es su cuerpo, requiere sobre todo de respeto? Si el niño puede ir así hacia la vida, ah, va a ser muy raro que no entienda, por ejemplo, tu hija de 19 años, dónde sí y dónde no puede manifestarse y cómo va a hacer para protegerse. Eso es algo que va aprendiendo. ¿Y cómo lo haces? Pues lo vas, es desde muy al principio, que vas construyendo, que vas construyendo, que vas explicando. Yo igual tengo conocidos que tienen a sus hijos en escuelas públicas y tú dices, mira, los chicos son como, en términos muy coloquiales lo diría, muy flexibles, son muy sanos, son muy naturales, entienden que la escuela es lo que les es posible, que es esa escuela, y que seguramente su maestra es así porque no puede hacer de otra manera o su maestro, pero que la vida no es su escuela, que es un espacio de tiempo, pero que sus padres le han enseñado de otra forma. Desgraciadamente, en este país, es un poco como decía Mónica, tener una escuela alternativa realmente es un privilegio. Yo diría en este país y que en casi todos, este, está Summerhill, que es la escuela icónica en el mundo de Neil, que está en Inglaterra. Es un internado. Todo el mundo les dice a los de Summerhill, pero ¿por qué un internado? No se supone que, dice, sí, después de cierta edad, cuando vienen los niños, lo que hacemos un poco es salvarlos de las neurosis de sus padres, porque sus papás se sienten muy libertarios, sí, pero ya que suceden otras cosas no eran tanto, ¿no?
porque tienen dificultades de observarse a sí mismos. Entonces, esta experiencia comunitaria que tienen los niños en Summerhill lo plantean desde este lado de solamente saliéndose de la neurosis de los padres es que los niños podrían tener otra forma. Y sin embargo, en Summerhill la sexualidad está regulada. Esto sí puede pasar, esto no puede pasar. Ustedes quieren tener relaciones sexuales el fin de semana, que van a su casa, allá. ¿Por qué? Porque la escuela está regulada por el Estado y hay leyes y nosotros no podemos violarlas, ¿no? Entonces, pero son muy claros con los niños, son muy honestos. Entonces, es complejo, Alejandra. El otro día hablaba con un papá que me decía, es que yo ya construí mi machismo y yo ya, yo lavo trastes, etcétera. Y me dio un ataque de risa, porque le dije, la verdad, de construir el machismo no es lavar trastes ni cambiar pañales. Es algo muy profundo adentro con respecto a la autoridad y el autoritarismo. Hasta el día que tú te preguntes, tú cómo eres fascista y cómo sometes a otros, te estás dando a tole con el dedo. Pero no queremos preguntarnos cómo yo soy fascista. Señalamos a los otros, decimos, él es, la escuela es, el director de la escuela es, pero la educación nos ha metido semillitas adentro que tienes que buscarle y encontrarla y decir, mira, así me pasa, cuando me enfurezco yo pienso que yo tengo la razón y los otros no. Y si alguien tiene una opinión diferente, quisiera que le cayera un rayo o me río de esa persona, porque tú qué sabes. Y así, en cuanto dice tal, ya no quiero escuchar a esa persona. Todo eso tiene que ver con nuestras formas fascistas de hacer o patriarcales de hacer. Entonces es muy difícil. Yo me acuerdo mucho que mi papá decía, lo más difícil, más difícil de ser revolucionario es seguir siendo revolucionario. Llegas a una lógica y ahí te estacionas. Reich era revolucionario. Se preguntó una y otra vez. Se cuestionó una y otra y revisó una y otra vez. Entonces, bueno, todo eso para decirte que es difícil, en resumen. También yo Gracias. quisiera ir a tu primer planteamiento, esto que dices como, bueno, ¿qué tal que yo intento cuidar todo esto y después vais y se enfrenta a un sistema social, ¿no? O una escuela que le va a exponer de ciertas cosas, ¿no? Y yo lo pongo así como, bueno, ¿alguna vez podríamos evitar que alguien nos diera un golpe, nos pegara? ¿Sería posible eso en la vida? No, ¿verdad? No lo podemos evitar, pero la respuesta a ese golpe va a ser muy distinta en cada quien, dependiendo pues lo que traigamos dentro, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, el sistema está ahí, no lo vamos a evitar, no podemos evitarlo, pero nuestra respuesta al sistema sí puede cambiar mucho. Gracias. ¿Alguien más? Ya son las 8:40 casi, según mi reloj. Sí. María Laura, buenas noches. María Teresa, qué bueno que abrieron sus cámaras, así las vemos. Sí. Mejor verles. No se oye. Tienes cerrado tu micrófono.
ahí está, no sé por qué no estaba pudiendo abrir el micrófono. Buenas noches a todas y a todos. Bueno, me presento, yo soy María Laura, soy argentina, pero vivo en Brasil. Y bueno, me llegó la invitación y simplemente quería agradecer escucharlas. La verdad que es un placer escucharte, Patricia, Tania, y también a las otras mujeres que fueron compartiendo sus experiencias como mamás, como educadoras. Eh, me, me llegó mucho la palabra de cada una de ustedes. Entré un poquito más tarde porque no tenía la contraseña de la reunión, pero bueno, realmente simplemente quería agradecer y decir que es un placer escucharlas, y me genera mucha gratitud y mucha reflexión. Eh, Acá es mucho más tarde, son las 12 de la noche casi, y no me esperaba entrar en este nivel de reflexión, pero me toca y bueno, es algo bonito eh, para seguir pensando. Así que muchísimas gracias y bueno, gracias por el espacio que también no me conocían. Reflexiones de la medianoche. Sí. Yo creo que siempre que tocamos el tema de la infancia, como es algo profundo, porque es antiguo, siempre nos da esa sensación, ¿no? Nos toca un hilo. Y porque todos pasamos por ahí. Sí. Nadie se salva de haber sido niño y de haber sufrido un poco lo que sea que haya pasado. Ujú. ¿Quién más? ¿Hay alguna otra pregunta, comentario? Laura, Ruth, Andrea, Dulce, Modesta. Se nos va acabando la noche. Aprovechen porque no siempre nos juntamos las dos. A veces está una, a veces está la otra, a veces están otras personas. Ujú. Bueno, a mí me gustaría preguntar, buenas noches, ¿eh? Buenas noches. ¿Y los tipos de coraza siempre han sido los mismos? Es decir, bueno, me voy a atrever a decirlos, ¿no? El rígido, el oral, el esquizoide, o sea, siempre han sido los mismos. Y si han sido los mismos, es como atienden a una época, ¿no? De haberse estudiado o de formado o de nombrado, ¿no? Y con lo que estamos viviendo ahorita, con la cuestión de la tecnología, por así decirlo, o sea, ¿hay alguna variación o qué se puede, aun cuando es muy nuevo esto que se está dando, ¿no? O sea, ¿qué se puede esperar al respecto? Mira, de lo que estás hablando es del carácter. El Sí, carácter es algo que ya se estudiaba mucho antes de Reich, muchísimo antes. Hay libros de 1900 sobre el carácter. Entonces, por lo menos que yo haya leído. Eh, Tú estás hablando hasta donde alcancé a tener una idea sobre lo que propone Lowen como carácter, los caracteres de Lowen. Entonces ya Lowen es una variación que se hace en los 70s y Johnson hace otra variación en los 90s, ¿no, Tania? Creo que es un libro de los 90s. Entonces hay variaciones, sí, pero en realidad tú preguntaste sobre la coraza. ¿Qué es la coraza? Yo leí una frase que publicamos en Facebook esta semana y la voy a volver a leer. Dice, la coraza
es la forma en que se preserva la experiencia infantil como un deterioro del funcionamiento. Va de nuevo. La coraza es la forma en que se preserva la experiencia infantil como un deterioro del funcionamiento. ¿Qué quiere decir? Que la experiencia infantil, sobre todo o en particular la experiencia que implica sufrimiento, va a ser un deterioro en el funcionamiento de cualquiera de nosotros, de todos de nosotros. Entonces, cuando a un niño le dan un celular, tengo 6 meses y me lo ponen enfrente. Y entonces ya no veo a mi mamá ni a mi tía y estoy con el celular aquí siguiendo los muñequitos. Eso que yo no tengo conciencia con mis 6 meses va a ser un deterioro de mi funcionamiento. Sí, por supuesto, porque el teléfono no está vivo, porque mi madre me da una interacción vegetativa, emocional, que la pantalla no puede darme. ¿Cuál es el deterioro del funcionamiento que va a tener un niño que a los 6 meses y a los 7 y a los 8 y a los 12 y a los 3 años está viendo 1, 2, 3, 5 horas una pantalla todos los días? Todavía no lo sabemos como en completo, pero los oftalmólogos ya están diciendo se va a reducir la capacidad de visión de ese niño, sí o sí. Ese niño va a usar lentes a los 8 años, sí o sí. Entonces, a mí, que yo trabajo con la coraza, ¿qué me dice? Que que los músculos que permiten el funcionamiento del ojo y del movimiento se han rigidizado. Y me parece lógico, porque la pantalla es 2 dimensiones. Su mamá está en 3 dimensiones. Con su mamá hay una interacción, con la pantalla no. Entonces, aunque yo no tengo conciencia de qué me está pasando, ya hay algo que se está rigidizando y está afectando mi funcionamiento. Entonces, la coraza va a estar ahí, sí. ¿Qué forma va a dar en términos de carácter? No lo sabemos. Que sí sabemos que hay en el margen de las personas jóvenes, hay más personas que podríamos llamar borderlines o fronterizos, que quiere decir que tienen más dificultad de contacto, más dificultad de confiar en el otro, de sostenerse. Sí, eso ya lo sabemos. ¿No le hemos puesto otro nombre? No. Y también muy al principio decíamos, ay, bueno, hay esta cosa tan ah, necesaria que tenemos los humanos de querer ponerle etiquetas a todo, ¿no? Digo, no nos vamos a meter ahí, pero por ejemplo, en términos de género, ahora hay una cantidad de etiquetas así brutal, donde alguien dice, ah, pues yo soy transgénero, conoce qué, conoce qué, conoce qué, conoce qué, y se presenta con 10 etiquetas. Yo diría, wow, qué cosa, ¿no? Es como si yo digo, bueno, yo soy neurótica y tengo rasgos masoquistas y rasgos narcisistas, ¿para qué le sería útil al otro que yo hiciera eso? En realidad no sabemos para qué nos es importante saber para poder ayudarlo en su sufrimiento. Para mí como terapeuta, cuando yo observo y estoy ahí observando a la otra persona y tratando de entender qué le pasa en compañía de la otra persona, eso me sirve para intentar disminuir su sufrimiento, flexibilizar su corazón. Porque yo sé, porque yo lo he experimentado, que si su coraza se suaviza, va a experimentar más satisfacción en su vida. ¿En qué? En principio en las cosas simples de la vida, como tomarse un té y olerlo y decir, ¡ah!
mi té y tomarse unos minutos y nada más. Porque pude ver a los ojos a mi amigo o a mi amiga y sentí así como, ay, cómo lo quiero. Y tomó unos minutos y nada más. Pero eso nos sucede cada vez menos. Y a la gente joven, mucho menos. ¿Por qué? Porque la sociedad te dice que consumas, tienes prisa, mucha prisa. También los jóvenes tienen ahora mucha decepción. El otro día me decía una chica, es que yo veo que mis papás lograron comprar una casa y pero cuando terminaron la carrera lograron trabajar y yo no sé si lo logre, ¿no? Antes era más fácil, ahora es más difícil. Ahora hay que hacer tal y tal y tal y tal. Y mi posibilidad de vivir de lo que me gusta, cada día que estudio la veo más lejana, ¿no? Yo cuando tenía 20 años me parecía que estaba allí en la puerta de mi casa, que todo era posible. Entonces es un poco como dice Tania, la coraza, el carácter es una forma de percibir el mundo. Entonces, ¿vamos a poner nuevos nombres? ¿Quién sabe? ¿Es necesario, indispensable poder decir, esto se llama carácter tal? No lo sé. Tal vez no. Tania, Yo creo que una de las aportaciones más importantes que Reich tuvo en el análisis del carácter fue justo como abandonar esta percepción de que el carácter eran ciertos rasgos de personalidad nada más, ¿no? Como que él fue más allá de esto. O sea, en orgoterapia lo que hacemos es trabajar con las actitudes defensivas, ¿no? O sea, claro que o sea, ves de una forma general el tipo de carácter por ponerle un nombre, pero estás con las actitudes defensivas, ¿no? Porque Reich sabía que si iba hacia las actitudes defensivas todo el tiempo y las podía confrontar, tanto del cuerpo como de la manera de actuar, pues entonces iba a haber un contacto más genuino iba a haber más movilización vegetativa en el cuerpo, ¿no? Y ahí es donde radica como la diferencia de la técnica de análisis del carácter que él hace, que no solamente se basa como, en el carácter obsesivo, ¿no? Sino que iba eh, con cada persona de forma distinta, ¿no? Y por eso es tan difícil también la formación en orgoterapia, porque pues no se hacen las mismas cosas, aun cuando tengas dos estructuras obsesivas, sabes que no vas a trabajar igual. Cada estructura obsesiva tendrá sus formas de defenderse, sus actitudes, y pues ese es el desafío, ¿no? el funcionamiento ergonómico, diría Reich. Mm, Estudiar cómo funciona la persona mm, energéticamente, desde su carácter, desde su coraza, desde sus defensas, su funcionamiento social, su funcionamiento afectivo, su funcionamiento histórico. Eso. Y la orientación que tenemos siempre en orgoterapia es la capacidad de contacto. Para nosotros es más importante, ¿no? Como la capacidad de contacto que va teniendo esta persona consigo misma y con el mundo, y eso es lo que nos va a ir permitiendo mover en la terapia, cómo se va modificando esta capacidad de contacto, ¿no? Esta experiencia de sentirse con el mundo y consigo mismo, ¿no? De implicarse con el mundo y consigo mismo. Eso es lo que nos va a ir dando la orientación en el trabajo. Muchas gracias. Respuesta larguísima a su pregunta corta. Y podríamos pasarnos media hora más. No, bueno, Se nos está haciendo un poco noche, ¿no, Jorge? Sí, ya estamos a punto de terminar. yo quisiera igual antes de terminar decirles que, bueno, como ustedes saben, el Centro Reichiano de México
uno de los propósitos es poder transmitir el conocimiento que Reich fue dejando, ¿no? En distintas partes. Entonces, bueno, más bien es su práctica, su legado. Y ahora estamos a punto de iniciar el diplomado de la importancia del inicio de la vida, que es un diplomado que estudiamos pues todo lo que ocurre desde la gestación hasta los 3 primeros años, ¿no? Nos metemos parte a parte en cada una de las etapas de este momento de desarrollo, que para nosotras cuando estuvimos pensando en este diplomado era porque veíamos la necesidad de que profesionales de la salud, de la educación, ¿no? y psicoterapeutas pudieran saber un poco más del desarrollo y el impacto que tiene el desarrollo en nuestra forma de estar, ¿no? En nuestro sentimiento de bienestar. Y eso es lo que hacemos en el diplomado. Es un diplomado muy bonito porque pues tratamos de tener como esta visión interdisciplinar y cada módulo hacemos como pues una práctica de lo que revisamos cada módulo desde el campo profesional que va teniendo cada quien y cómo podríamos orientar a una persona o un caso, ¿no? Que es, no sé, por ejemplo, si vimos el nacimiento, pues entonces, a ver, les ponemos un caso de, a ver, esta familia le pasó esto, esto y esto, este bebé esto, esto y esto. E intentamos poner nuestro pensamiento en una visión biopsicosocial, tal como la tenía Reich, y ver de qué forma podríamos orientar, ¿no? No sé si a ustedes les ha pasado, pero bueno, yo que estoy en la psicoterapia, a veces me encuentro con colegas que cuando quieren dar una orientación o alguna recomendación a alguno de sus pacientes que, no sé, que está embarazada o que tiene niños pequeños, pues de pronto las orientaciones que dan son o muy mecanicistas o muy fuera como de una visión más compleja, ¿no? Entonces, ese es el propósito de este diplomado. Eso, y también vamos a abrir la formación en orcoterapia pronto. La Entonces, cuarta en nuestro país. la cuarta en nuestro país, sí. Sí. Sí, sí, Entonces, sí. Jorge, que iba a cerrar la sesión, me escribió, me acabo de dar cuenta que tiene un paciente en crisis, entonces, Aquí la pues, cierro, cuando sí, me pero no des- cerrarla de poner se acabó, sino de decir algo al final. Entonces, bueno, como estamos a no, 4 minutos de que se nos acabe el tiempo, entonces les agradezco mucho que estén aquí. Para nosotros es importante siempre poder decir lo que pensamos, compartirlo, escuchar a las otras personas. Por supuesto que también es importante compartirles que vamos a hacer el diplomado, la formación, pero la plática en sí misma es muy enriquecedora. Poder saber que hay personas que están interesadas en entender más, en aprender de Raj también. Entonces, bueno, ya saben dónde encontrarnos. Como oyeron los que estaban al principio, Tania está en Morelia, yo estoy en la Ciudad de México, en Coyoacán, Jorge está en Tijuana, estamos por todos lados. Ah, hola Jorge. Entonces, bueno, pues cuando quieran, escríbanos, búsquennos. A veces nos tardamos en responder, pero respondemos. Y pues eso, un gusto verles. muchas gracias. Muchas Nos gracias. veremos en el mes de julio con la siguiente charla, ¿no? A cargo de Ángeles. Sí. Sí, sí. ¿Te acuerdas cómo se llama la charla? La prevención en el inicio de la vida. Mm, ok, ok. Pues bueno, pues muchas gracias a todos. Buenas noches. Un Gracias. abrazo donde quiera que estén. Muchas gracias. Chao.